noches, bienvenidos a Perspectivas, lunes, inicio de semana. Enrique, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Belén? Y lunes, inicio de semana, la próxima es puente, ¿eh? Así es. Es el por puente el 5 de febrero, de la ¿no? Constitución. Nuestra Constitución cumple, aunque usted no lo crea, 100 años. Así Digo, es. una Constitución... Con muchísimas enmiendas, ¿no? Pues más de 600. Así Estamos a es. un promedio más o menos de unas 6 por año. Entonces estamos hablando de una Constitución... Lo que queda de nuestra Constitución. Totalmente fragmentada, violada, pero bueno, yo creo que el próximo lunes podremos darle un buen análisis, ¿no? De lo Claro. que significa la Constitución 100 años después. Pero un asunto, Belén, fin de semana otra vez de protestas, segundo fin de semana de Donald Trump al frente de la Casa Blanca y bueno, parece que empiezan a operar, Belén, no sé qué opinas, y ahorita platicamos del caso de México y las reacciones, pero los contrapesos de una sociedad como la americana, sí, que por un lado, que es de pronto esta América dividida, por un lado muestra lo peor al elegir a un presidente como Donald Trump, y cada que pienso en esto me acuerdo de los que me decían que nos iba ir igual de mal con Hillary Clinton que con Donald Trump, que me parece que ahorita han de estar escondiendo su cabeza en algún lado porque seguramente Pues, no. híjole. Y eso uno. Y dos, una sociedad que tiene una clase media urbana muy activa, universidades muy críticas, contrapesos muy interesantes. Hoy la fiscal del estado decía, yo no voy a obedecer a Trump. Imagínate que en México el fiscal, que es una especie como de procurador, dijera, no, ¿sabes qué? Lo que está haciendo Peña Nieto va en contra de los valores de este país y por lo tanto no lo voy a obedecer. Creo que habla de una sociedad que tiene, Belén, en este momento las dos caras. La cara que eligió a Trump, una cara mucho más retrógrada, racista, xenófoba, y otra cara muy progresista, muy abierta, que dice, no vamos a permitir que este señor empiece a desplegar su proyecto, ¿no? Claro, totalmente. Y como lo decías, Enrique, según entiendo, de acuerdo a la legislación estadounidense, que tiene algo de similar a la nuestra en cuanto a la independencia de los estados, ¿no? Al final de cuentas, los gobernadores también tienen cierta independencia sobre ciertas decisiones, sí, claro, y es por ello que pueden incluso oponerse claro, a alguna disposición federal que venga del Ejecutivo. Es que, Belén, ¿no? ahí el federalismo no es solamente una calle. El federalismo existe, ¿no? O sea, el federalismo realmente existe. Claro. El federalismo como sistema de distribución de competencias territorial es, en realidad, un sistema en donde, fíjate, Belén, y por eso es tan importante hablar de este tema, es un sistema en donde los estados son previos a la unión. Es decir, la unión existe porque hay gente que decidió unirse y por lo tanto los que tienen las mayores competencias son los estados. 16 gobernadores al día de hoy se han revelado las propuestas que ha hecho Donald Trump y que ha hecho su equipo de trabajo. Muchísimos alcaldes de ciudades importantes de los Estados Unidos, empezando por Nueva York, han dicho: esto no es lo que somos y por lo tanto no vamos a acatar ninguna de las resoluciones. Y algo que se me hace muy interesante y que a mí por lo menos me conmovió el fin de semana, ver a tantos abogados, a tantas personas dedicadas al tema legal en los aeropuertos, en las centrales camioneras, en los ferrocarriles, esperando a inmigrantes, esperando a refugiados de estos 7 países que tienen prohibición para entrar a los Estados Unidos o que tienen una semi-prohibición porque ya ha sido matizando, para ayudarles legalmente a poder tramitar una habeas corpus, que es como un amparo, sí, para poder entrar a Estados Unidos. Yo creo que eso te habla de lo complejo y lo dividido que se encuentra Estados Unidos actualmente con un hombre como Donald Trump, ¿no? Y el caos que se generó precisamente a raíz de este decreto que se firmó durante el fin de semana por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que además también vimos las expresiones de parte de algunos ciudadanos que estaban en los aeropuertos, sí, originarios de estas nacionalidades que hoy tienen una prohibición para entrar a Estados Unidos, también con protestas pacíficas en los aeropuertos, lo cual también te refleja mucho de lo que la sociedad ya es cada vez más consciente de estos actos, ¿no? Mira, es interesante por 2 motivos. Yo creo que como nunca he visto a los manifestantes, he visto en las protestas, e incluso en editoriales, en columnistas, recuperar algo que de pronto se perdió con el paso de los años en Estados Unidos, la idea de que es una nación de migrantes. Eso se perdió por mucho tiempo. Si te fijas, empezó mucho el discurso nacionalista blanco, el WASP, una cierta idea de americanidad, que es cierto existe o se ha ido construyendo durante los años, pero que sin embargo de pronto borra esa idea de que Estados Unidos es un país que en su momento sirvió de santuario de la libertad cuando había muchísimos europeos, muchísimos ingleses de otros países perseguidos por su creencia, por su fe, por su religión, ¿no? Entonces, que Estados Unidos nace en realidad como una nación de naciones o una
zona, un espacio de naciones que recibe migrantes. Y creo que eso es algo muy positivo, que se recupere esa herencia, incluso en el debate histórico de la identidad americana. Y lo segundo, Belén, que se me hace muy, muy interesante en este tema, es hasta qué punto también vuelve la idea de que Estados Unidos no se puede construir violando los derechos humanos y el Estado de Derecho, que son aparte dos fundamentos y cimientos de la cultura americana. Si te fijas, o sea, durante el periodo de Bush ya pasó, que parecía que la tortura se aceptaba si se buscaba prevenir temas que tuvieran que ver con seguridad nacional o con afectación a la seguridad de los americanos. Después gana Barack Obama, recupera un poco más ese discurso del Estado de Derecho, y en este momento la sociedad es la que está diciendo: señor presidente, usted no se puede pasar las normas por encima. Y creo que ese es un debate muy interesante en una sociedad que de pronto perdía ese tipo de cosas. Claro. ¿No? Es que esta idea, Enrique, de Estados Unidos como la tierra de los sueños, ¿no? Donde la gente de cualquier parte del mundo podía llegar a una tierra de libertad y entonces conseguir medios suficientes para poder sobrevivir ellos y sus familias. Y tenemos una historia enorme de refugiados, de guerras, de migrantes, en fin, una nación hecha precisamente por inmigrantes. Sin embargo, también me parece que tendríamos que pues ser conscientes de que Estados Unidos no es el mismo país que era hace 100 años. Hoy estamos viviendo en otro contexto. El terrorismo nos ha colocado en una situación, no solamente Estados Unidos, veamos los países de Europa, que se han, digamos, crispado un poco ante esta situación de los migrantes. No estoy defendiendo de ninguna manera estas disposiciones, pero sí creo que hay cierta respuesta ante esta, pues a esta guerra del terrorismo, ¿no? Los países que empiezan a cerrar sus fronteras ante una posible amenaza. Ahora, evidentemente, pues esto afecta a inocentes y a los verdaderos responsables, porque hay mucha gente que no por el hecho de pertenecer a las mismas nacionalidades de los terroristas, pues son terroristas, ¿no? Y la pregunta es, y publicaba Paul Krugman en su columna en el New York Times datos muy interesantes en este tema, la verdadera pregunta es, ¿por qué causa mueren más americanos? ¿Por el fácil acceso a las armas y una irresponsable segunda enmienda o por el terrorismo? Por las armas. Yo creo que Estados Unidos tiene, para asegurarse cierta estabilidad y cierta paz y tranquilidad, tiene debates más importantes que el terrorismo. Sin embargo, el terrorismo, como le puede pasar a cualquiera, en cualquier momento, en un aeropuerto, ¿no? Que te genera en toda la sociedad. Pronto hace que un ciudadano que tal vez en condiciones normales tomaría decisiones racionales, en estas condiciones esté de acuerdo en hacer cosas que tal vez no estaría dispuesto a hacer en otras condiciones, como poner muros, fronteras, revisiones extras. Yo creo que el discurso xenofóbico, el discurso racista se ha alimentado mucho del miedo al terrorismo, que de pronto es una construcción de parte de los políticos para justificar algunas decisiones que a veces ni siquiera, Belén, tienen que ver realmente con impactar los temas claves en materia de terrorismo. O sea, tú sabes que para realmente combatir el terrorismo se tiene que combatir desde las condiciones sociales, la desigualdad, los regímenes políticos en los santuarios de origen, en los países, y este tipo de cosas no importan, porque en realidad lo que muestran líderes como Donald Trump o como lo han demostrado otros europeos como Marine Le Pen cuando le preguntan de este tema, es que el fondo de su asunto es una guerra religiosa, cultural, de civilizaciones, cierta superioridad por encima del resto del mundo. Yo creo que de pronto la seguridad es más un discurso de facha que la profundidad en estas medidas. Sí, totalmente. Aunque creo que la gente lo acepta por eso. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero también estoy de acuerdo contigo en el sentido de que se ha utilizado como un pretexto para echar a andar pues estas políticas como las que hoy estamos viendo con Donald Trump, ¿no? Y solo un par de cuestiones. Hay que recordar que uno de los primeros viajes de Donald Trump será a Gran Bretaña en los próximos días, al Reino Unido. Y por cierto, muchos guiños, ¿no? A Gran Bretaña, finalmente. Es que se encontraron bien porque le tocó, a diferencia de que fuera David Cameron, le tocó Theresa May, que lo que tiene la lideresa conservadora es que pues comula con algunas tesis, sobre todo proteccionistas de Trump, no tanto racistas y xenófobas, que creo que está más condenado en el discurso británico ese tipo de expresiones. Sí. Pero, por ejemplo, en asuntos relacionados con, pues era de la parte de los Tories, era la parte pues que quería salir de la Unión Europea, de los pocos que dijeron vámonos para afuera y que estuvieron de acuerdo en apoyar el Brexit. Por lo tanto, se han encontrado en ese tipo de cosas, pero manifestaciones grandísimas en el Reino Unido diciendo, y particularmente, fíjate, Belén, en
en algunos espacios de Reino Unido, hay que recordar que Reino Unido tiene distintas naciones integradas que son más de izquierda, como por ejemplo Escocia, ¿no? Que Escocia, incluso su diferencia con Inglaterra muchas veces tenía que ver con la ideología, es muy de izquierda Escocia. Y estas votaciones incluso para separarse, bueno, ¿no? ellos querían seguir en Europa, ¿no? Claro. A lo que me refiero es que creo que hay una reacción mundial, porque toda acción política pues siempre acarrea una reacción, y la reacción global me está pareciendo de una intensidad, de una fuerza, y aparte voy a decir una cosa, de una pues como autenticidad global, en el sentido de decir, rechazamos tal vez muchas cosas negativas de la globalización, pero hay algo positivo en la globalización, que podemos viajar, que nos podemos conocer como culturas, y creo que ese discurso detrás de las manifestaciones es muy interesante de seguirlo, porque muchas reacciones detrás del nacionalismo de Trump es, vamos a ser nosotros nacionalistas, ¿no? Como en México está pasando, solo hay que consumir lo propio, solo lo nuestro, que no está mal apostar por lo propio, pero hay que ver hasta dónde llegan este tipo de manifestaciones. Claro. Y creo que muchas de estas manifestaciones contra Trump se han sido genuinamente internacionalistas, es decir, de construir un mundo con menos muros, con menos fronteras, de más reconocimiento, y eso me parece interesante en un momento en donde el discurso xenófobo estaba teniendo carta de naturalidad en muchísimos países europeos y norteamericanos. Y habrá que ver, Enrique, en qué medida Donald Trump en algún momento es congruente, porque si Estados Unidos abandona esta política intervencionista y armamentista que tanto criticó Donald Trump, veremos en qué medida estos países que se sienten agredidos y que han reaccionado con violencia hacia Estados Unidos empiezan a bajar esta intensidad, y entonces ya no habrá la justificación para cerrar muros ni fronteras, ¿no? A ver, yo creo que Trump no se va a moderar ni se va a matizar, va a ser congruente y es coherente con lo que está haciendo. Y hoy leí una reflexión que te la recomiendo de Leo Zuckerman en Excelsior, que me parece muy atinada, que es, y lo platicamos tú y yo más o menos la semana pasada, que es, dejen que se estrelle este hombre. O sea, ya está como este asunto de cada paso que está tomando, se encuentra un muro. Y cuando tú te pegas con la cabeza en el muro, pues te golpea la cabeza, claro. No el muro sigue ahí. Claro. Y yo creo que es lo que le está pasando mucho a Donald Trump, que la corte está funcionando y le está invalidando. Una juez federal lo hizo el día de ayer. El Congreso también le está diciendo, no, esas cosas no van a pasar, porque aparte son anticonstitucionales. Las ciudades se están rebelando, los estados, muchos líderes nacionales ya empiezan a hablar de Donald Trump. Es el primer mandatario que en menos de una semana ya tiene más desaprobación que aprobación. Yo creo que Trump dice tantas incoherencias e inconsistencias que él mismo se va a empezar a estrellar. Yo creo. Oye, Enrique, y nada más porque el tiempo se nos agota, pero muy importante porque lo mencionabas al principio, la fiscal general en funciones de Estados Unidos, Sally Yates, que viene de Obama, hay que decirlo. Ordenó este lunes a los abogados del Departamento de Justicia que no defendieran en los tribunales el veto inmigrantes. Pues, ¿qué crees? Horas más tarde, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la despidió. Sí, era obvio. Pero fíjate, va a traer una fiscal que va a tener que defender cosas que no son constitucionales. Yo te pregunto, ¿qué daña más al sistema? ¿Un asunto como la política migratoria o que una fiscal, sabiendo que no tiene la razón, defiende un asunto en los tribunales? Yo creo que es un asunto sistémico muy grave y México tendría, Belén, que tomar nota. Sí. Yo creo que este tipo de cosas fortalece la negociación de México y yo aplaudo que por fin empezaron a despertar las mentes en Tlatelolco, por ejemplo, el asunto de Israel. O sea, lo que dice Bibi Netanyahu, que me parece totalmente desproporcionado. Qué bueno que hubo una inconformidad muy clara y que la comunidad judía en México dijo no toleramos eso. Que luego intentó matizar, pero me parece que su mensaje era muy claro, ¿no? como dice Jesús Silva Herzog, sí, es que se equivocaron de muro, era el muro entre Estados Unidos y Turquía. Vamos a crear el muro entre México y Estados Unidos. Totalmente. Yo creo que está bien que la diplomacia mexicana comience a tejer aliados y que no deje que a México lo agarren como piñata en el sistema internacional. Totalmente de acuerdo. Vamos a la pausa, regresamos con más temas. La Agencia Metropolitana de Seguridad arrancará funciones el 1 de febrero con el nuevo titular, Marco Valerio Pérez Goyás. Esta agencia fungirá como institución que coordine y ayude a los esfuerzos políticos, económicos y sociales para darle tranquilidad a la ciudadanía. En las primeras 3 semanas de enero, el número de homicidios en Jalisco rebasó los 60 casos y la cuenta sigue en ascenso. Debido a que no existen los policías necesarios en los municipios, los colonos se han visto obligados a tomar sus propias medidas, lo cual es encarecerse contra los delincuentes y contener su avance impune. La pregunta ahora sería, ¿con este nuevo modelo de seguridad disminuirá la delincuencia en los municipios del área metropolitana?
Espera, antes de saludar a Marco Valerio, comentarios, Belén, del tema que discutimos en el primer bloque. Algunos buenos, otros no tantos, pero bueno. Me imagino, el tema siempre... Dice Rafael, muchas decisiones del tarado de Trump van en contra de su propio país. Bueno, digo que sí, ¿eh? Sí, bueno, simplemente esta división que ya está propiciando no es nada bueno, ¿no? Un país dividido es tremendamente peligroso. Y después de un discurso de tanto consenso como el de Obama, ¿no? Sí. Que era de más de unión, de integración. Totalmente. Nos dice el Duende 71, no me interesa Trump, me interesa México. Yo repudio al presidente de aquí. Gracias. Jesús Talavera, siguen enfocándose en la persona del señor Trump. Quiero preguntarles, ¿por qué no le dedican el mismo tiempo y la misma insistencia a la persona del mediocre, tibio y cobarde presidente de México? Bueno, pues tal vez no nos ha visto. Sí. Porque de alguien hemos hablado de Enrique Peña Nieto. Sí, ahorita por la coyuntura, ¿no? Sí, también. No, hemos hablado muchísimo. A una semana de tomar la presidencia, Donald Trump, el mandatario mexicano, solo ha dedicado a justificar su incapacidad. Muy poca actuación del presidente. Sí, Pues nada totalmente. más cancelar la visita, yo creo, a Washington fue la única decisión. Yo sigo pensando que esta unidad en torno al presidente que muchos aplaudieron, no estoy tan segura de que fue del todo así, ¿no? Yo me parece que sí hubo líderes sociales, gente muy visible, que sí se expresó y entonces generó una idea de que todo México estaba respaldando al presidente. No. Me parece que no es tan así. Y bueno, nos dice también Robert Díaz, el repudio no es solo a Trump, también es a Peña Nieto. Otra vez negocia en lo oscurito porque se esconde. Ahí está. Espérate con el gasolinazo, qué bien. Que ya lo están pensando, ¿eh? En una de esas ya vieron que no es tan buena idea. Marco Valerio, muy buenas noches. Buenas noches, Belén, buenas noches, Hola, Enrique, Marco, buenas noches. Gracias por acompañarnos, Marco. Platícanos, ¿por qué decidiste aceptar el puesto de director de la Agencia Metropolitana de Seguridad? Bueno, sin duda alguna, el seguir abonando a solución de problemas de la ciudad siempre será un reto. Más cuando uno opta por tener una vida pública en el servicio formal. Yo inicié con la formación jurídica de lo que es la agencia. A partir de ahí, por parte de Guadalajara, a partir de ahí tuve una vinculación directa con los alcaldes y por supuesto con el gobernador. Me nombran el día 23 de noviembre el director interino, que entraba en funciones el 2 de enero. Y bueno, se está materializando la posibilidad que se había hablado en su momento. Hoy es hacerlo así, por eso pido licencia el pasado viernes, con efectos para el día de mañana. Mañana será el último día en el Cabildo de Guadalajara. Sí. El antecedente es muy importante. Es la primera agencia metropolitana de seguridad del país. Es una figura que nace a partir del tema de Ciudad Segura de ONU Habitat. Es una circunstancia que inclusive a mí me tocó ir a platicar a la Secretaría de Gobernación y cuando entendieron de qué se trataba, cuál era la idea, por supuesto que quedaron asombrados de lo innovadora que era en el tema jurídico-administrativo, pero también cómo realmente se entendía la seguridad de una manera distinta. Y así es, exactamente, es entender la seguridad de una manera distinta. No entender la seguridad con una figura de armamento, de patrulla, de insignias policíacas. ¿no? No. Claro. Es una parte nada más eso de lo que significa la seguridad. Entender la seguridad desde el punto de vista mucho más amplio, donde realmente la agencia es el ente interconector, comunicador, coordinador de esquemas sociales, de esquemas políticos, de esquemas económicos, para provocar la tranquilidad de la ciudadanía, para que la ciudadanía pueda recuperar este espacio público y sentirse segura, tranquila, en donde habita. Esa es la realidad. La agencia es un nuevo instituto, es una institución que se crea a partir del nuevo modelo de seguridad que se entiende caduco el actual. Y bajo esa ruta me parece un reto importante en lo personal, pero además una ruta que esta ciudad necesita, que los alcaldes han apostado de manera unánime, junto con el gobernador, para poder provocar que la agencia tenga éxito. Si tiene éxito, sin duda alguna tendrá una situación implícita de efectos positivos para la ciudadanía. Ahora, Marco, la Agencia Metropolitana de Seguridad, ya nos has explicado más o menos cuál será su función, pero digamos en la práctica, y me parece que si ponemos un ejemplo, quizá nuestra audiencia, nosotros podemos entender mejor cuál va a ser el modus operandi, digamos, de esta agencia. Sí, bueno, a mí me gustaría aclarar una cosa. La Agencia Metropolitana de Seguridad no es el sheriff, no es el comisario, no es la policía de la ciudad.
es, en esencia, quien va a promover ante la Junta de Gobierno, que son los presidentes municipales y el gobernador, políticas públicas de todo ámbito que tenga que ver con soluciones en materia de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Si bajo el esquema de análisis del laboratorio que va a existir de la creación de las políticas públicas se desprende que la recuperación de un espacio público, el mantenimiento bajo el esquema de los vecinos, provocar que los vecinos no solamente vean un espacio limpio, sino que realmente lo vivan, lo disfruten, implica un tema de seguridad, nosotros vamos a proponer cómo se debe recuperar un espacio público. Estoy pensando, por ejemplo, se ha hablado mucho de que la obscuridad propicia la delincuencia. Si ustedes detectan un área donde se han incrementado los índices delictivos y coincide con que no es un área iluminada, ¿la agencia podría gestionar, digamos, estos recursos para esta zona? No sé, lo pienso. Más que gestionar los recursos es establecer la política pública de cómo debe de iluminarse, cómo debe estar iluminado un espacio público, porque obviamente, como bien lo dices, la ciudadanía está en una percepción en ese sentido. Se siente segura cuando está iluminado correctamente el espacio público. Más que inclusive cuando hay un patrullaje. El espacio, la seguridad se ha entendido por muchos años, lo que habíamos hablado. Policías, patrullaje, torretas, armamento. Pero la ciudadanía es sabia. ¿Cómo me siento seguro en un lugar limpio? ¿Cómo me siento seguro en un lugar iluminado? ¿Cómo me siento seguro en un espacio que yo me siento que convivo, no solamente por tener una unidad deportiva debidamente pintada y con ornamentos naturales, etcétera, etcétera, sino porque yo lo disfruto, me siento parte del cuando se provoque que la ciudadanía vuelva a tener esa ocupación del espacio público? La circunstancia es distinta. Los delitos se generan primordialmente en lugares oscuros, en lugares donde prácticamente no hay presencia humana. Sí, deshabitado sobre todo, ¿no? Exactamente. Público, claro. Entonces, provocar las políticas públicas que impliquen solucionar, que impliquen tener ese sentimiento de tranquilidad. Ese es el reto. Y bueno, la ciudad es grande, prácticamente radica aquí el 74% de la población del estado. No es algo menor, sí, pero lo asumimos con gran responsabilidad y con el ánimo de poder generar resultados a la brevedad. Ahora, Marco, entonces por lo que entiendo es operará la agencia, por un lado, que es, por lo que te escucho, quien diseña o quien propone las políticas públicas que después los municipios tendrán que implementar, y el gobierno del estado supongo que también, o solamente los municipios. Los municipios a partir de un territorio. Ok. Pero, por ejemplo, si al gobierno del estado se le dice, no sé, si tiene que combatir más la pobreza, porque es uno de los factores que genera desigualdad, ¿también va a haber recomendaciones para el gobierno del estado? Sí, porque la Junta de Gobierno está conformada por el gobernador y los 9 presidentes municipales, y yo soy el secretario técnico de esa Junta de Gobierno. Ok. Entonces sí participa el gobernador ahí. Sí, es el presidente de la Junta de Gobierno. Entonces está la agencia y habrá otra, digamos, como la fuerza operativa, que es la fuerza única que Aristóteles ha venido impulsando, sí. ¿No crees que el hecho de que la fuerza única no dependa de la agencia, sino que dependa del gobernador, no crees que le resta fuerza a la agencia para que las políticas públicas que propone se hagan también en la práctica con los policías? Bueno, la ley federal y la ley estatal de seguridad establece que depende, en este caso, el tema operativo del gobernador. Sería ir en contra de la ley. Pero es un nuevo modelo que estoy seguro va a tener éxito. Hoy por hoy la Fuerza Única Metropolitana solamente tendrá una responsabilidad de combatir los delitos de alto impacto. Nada más. Okay. ¿Qué es alto impacto? Es violación, secuestro, robo a casa habitación, robo a transeúntes, robo de autopartes, todos estos delitos que en esencia son los que más les duelen a la ciudadanía, claro, y que coincide que tiene que ver con delincuencia organizada. Es decir, no se comete de manera aislada o unipersonalmente, tiene que ver con un grupo de 2 o más elementos que generan esta conducta delictiva.
Entonces nada más para entender bien el modelo, agencia metropolitana, diseña políticas, está una junta de gobierno donde está el gobernador y los alcaldes y una fuerza única que se integrará por los policías que den los municipios. Ya está integrada. Ya está integrada, pero por lo que entiendo, ¿se fortalecerá? No, ya está creada, lo aportaron, están capacitados, ya están en la calle, ya depende del tema del gobernador, pero ya está creada, los municipios ya aportaron los elementos y también la fiscalía. No van a dar más elementos. Hoy por hoy son 607 elementos los que generan la Fuerza Única Metropolitana. Vamos al corte, seguimos platicando con Marco Valerio sobre este y otros temas. Y que nos manden sus preguntas e inquietudes. Ya están llegando varias. Muy bien, vamos a la pausa. La creación de la Agencia Metropolitana de Seguridad es la apuesta de las autoridades para atender los problemas de seguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Quien estará a cargo de dicha agencia es Marco Valerio Pérez Goyás, quien solicitó su licencia como regidor del Ayuntamiento de Guadalajara para tomar protesta como administrador de la Agencia Metropolitana de Seguridad. Este modelo de seguridad fue creado el 31 de octubre de 2016 y contempla a los 9 municipios que comprenden el área metropolitana como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Tlajomulco, Zapotlanejo, Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán. Volvemos a Perspectiva, estamos platicando con Marco Valerio, que es el nuevo director de la Agencia Metropolitana de Seguridad, o será el nuevo director de la Agencia Metropolitana de Seguridad. ¿Cuándo te nombran? ¿Mañana? Tentativamente sería el martes 7. Martes 7. El martes 7, pero a partir de mañana ya pides licencia, ¿no? ¿Y por qué nos platicas quién se queda en tu lugar en el Cabildo antes de seguir con este tema? Sí, es mi suplente. Es un joven, Eduardo Martínez Lomelí, trabajaba en el ayuntamiento, él se encargaba del área de participación ciudadana, un joven del cual me siento muy orgulloso, ha sido una persona que ha venido trabajando y esforzándose, tiene 27 años, pero es un muchacho que se ha comprometido a poder trabajar, desarrolló un tema importante en el tema de participación ciudadana. Bueno, ahora tendrá esa responsabilidad de estar en el curul. Y de tener todas las comisiones que traías. Pues, ¿cuántas comisiones integrabas? 10. Bueno, yo presidía 10 y integraba 14. 10 presidentes. Ojalá le paguen bien a Eduardo. Oye, Marco, seguro que sí. Hubo mucho debate, y tú lo sabes, en la conformación de esta agencia. El gobernador defendió un modelo, o eso parecía. Los alcaldes defendían otro modelo y al final creo que terminaron haciendo una especie como de galimatías, que quepa el modelo de uno, del gobernador, de la Fuerza Única, con el de la agencia que promovían los alcaldes. ¿Eso no nos generará problemas a mediano y a largo plazo de que no exista cooperación política para sacar los acuerdos? Es decir, que el gobernador haya resistencias a poder seguir lo que dice la agencia y que también la Fuerza Única, pues, más bien juegue con el gobernador. No, lo tengo que decir con todas sus letras. La ruta no fue sencilla. Ya, como dice la cápsula, el 31 de octubre se aprobó por parte de los alcaldes y el gobernador y en prácticamente 40 días se tuvo que conformar un presupuesto, un reglamento interno, aprobar una plantilla. Y eso no podía haber pasado si no existía la voluntad política de los 9 alcaldes y el gobernador. Se creó, se dio un presupuesto de manera importante para el tema como es y en los tiempos. Y se resolvió lo que decía el gobierno del Estado, porque si recuerdas, Carolina Toro, subsecretaria de Planeación, hizo muchas observaciones, algunas creo que con fondo, otras más bien mediáticas, pero ¿se solventaron estas observaciones? Aclaramos. Como la pertinencia financiera, quién iba a pagar, todo eso. Sí, lo que pasa es de que había una confusión de interpretación. Por supuesto que todo lo que es el fondo, los fondos, los Fortaseg, son fondos que el gobierno federal apoya a los municipios. Pues por supuesto que los municipios recibirán ese esquema. La agencia metropolitana no recibe ese fondo, sino que es el mismo municipio el que ejerce, el que capacita, el que compra equipo. Y no era en esencia lo que se estaba planteando. Cuando se les explicó en qué consistía, cuál era la forma, el fundamento jurídico, pues por supuesto que concluyó como lo vimos, en una aprobación unánime por parte de los 9 alcaldes, el gobernador, en la creación de una agencia que, lo digo, insisto, es la primera en el país. Es un tema de poder innovar en un modelo que reconoce que lo actual no sirve y que hay que hacer algo diferente
para tener un resultado diferente. ¿En cuánto tiempo? Bueno, hablar de tiempos en el tema de la seguridad, por supuesto que implica una gran responsabilidad. Pero las políticas públicas hay algunas que tendrán que ser de inmediato, otras que tendrán que ver con una circunstancia de invitar inclusive a la ciudadanía a participar. ¿A qué me refiero? Hablar de seguridad en el sentido de provocar que los jóvenes no abandonen la escuela, que tengan un incentivo formal para que no sean proclives a los delitos, no es un tema que se resuelva de un día para otro. Claro. Incluso puede ser hasta generacional, ¿no? Pero entonces no podemos esperar resultados a corto plazo. No, sí, me refiero a algunas políticas, por supuesto, que sí, tendrán claro, inmediato. Los de la educación, salud, claro. Otras tendrán que ver con un proceso, con involucrar y entender que la seguridad, la tranquilidad, es un tema que nos importa y nos incumbe a todos, a gobernantes y a sociedad. ¿Pero tienes un plazo para que esta agencia funcione, dé resultados? Sí, por supuesto, hemos presentado un cronograma a la Junta de Gobierno, donde de inmediato estaremos presentando resultados. Resultados como cuáles, bueno, como poder tener una vinculación directa con ONU Mujeres, con USAID, para poder tener resultados directos. Pero ya de bajar indicadores no se van a comprometer a eso. Sí, la realidad es de que hay cosas y circunstancias que tienen que ver con un tema de política pública inmediata y lo vamos a provocar, lo vamos a tener y poder irnos midiendo. Lo que sucedía antes era que generaban políticas públicas a partir de estadísticas, pero no se le daba un seguimiento y no se evaluaba si esa política funcionaba o no. Se presentaba, se daba un seguimiento y se presumía que a partir de ahí no. Entonces, la realidad es que ahora lo que tenemos es provocar una política pública, pero evaluarla, medirla y darle seguimiento, entender que la política pública también es un tema que depende de circunstancias vivas, que puede ir perfeccionándose o modificando o cambiar. ¿Por dónde vas a empezar, Marco Valerio? El primer día que llegues a tu oficina, te sientes en el escritorio, con base en este plan, en este programa que ya tienes, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Bueno, en primer lugar, por supuesto, seguir con el diálogo constante entre los presidentes municipales y con el gobernador para poder abonar al tema de la coordinación. Yo entiendo la seguridad como una circunstancia de coordinación, no de supraposición. Es decir, el gobierno federal no está por encima en seguridad del Estado ni el Estado de los municipios. Sí. Para efectos de los ciudadanos, quieren que el municipio, el Estado y la Federación se coordinen. Claro. Y no hay una justificación de competencias ni territoriales ni materiales. A partir de ahí, yo creo que abonar a que podamos ser esa institución que provoque realmente la coordinación, lo que va a existir es, en esencia, un resultado inmediato. Cuando la circunstancia radica en justificar que no era mi competencia, que sí era tu competencia, y no provocar un esquema de coordinación, bueno, los resultados ya los vimos. Es un tema donde aumentan algunos delitos, en otras circunstancias la ciudadanía empieza a desesperarse, a reclamarlo, con toda razón en alguna parte, porque también hay que pedirle que los ciudadanos nos ayuden en el tema de una cultura de participación ciudadana. Entonces, haré una agenda de coordinación, de generación de políticas públicas de manera cronológica, pero eso no implica que no podamos tener un resultado de manera inmediata. Alta dosis de voluntad política, ¿no?, en este puesto particular. Pero ¿sabes qué? A mí me preocupa de pronto, Marco Belén, que la superposición de modelos, o sea, coexisten policías municipales, agencias, fuerzas únicas, regional y metropolitana, fuerza federal, y aparte ya viene casi aprobado la famosa fuerza única, creo que al final le pusieron los apellidos de flexible y mixta, ¿no? Creo que al final se llamó, pero porque llegaron fuerza única, iba a ser flexible y mixta, pero a lo que me refiero es ¿cómo cuadrar todo eso? ¿Y a quién le vamos a pedir responsabilidades? Si tal delito sube, te pueden decir, pues es el Estado, es la Federación, es el municipio. Creo que de pronto nos confunden esa superposición de modelos. Sí, insisto, la seguridad no debe tender superposición. Es un tema de coordinación, es un tema de entender que es una corresponsabilidad y que también hay que involucrar al ciudadano. Parece que la justificación y los tiempos de decir no era mi competencia se agotaron. Hoy hay que dar el resultado, hay que provocar un tema de tranquilidad, invitar a los ciudadanos que participen, pero también buscar ser esa institución que coordine, que articule. Y bueno, no es sencillo, pero también es un gran reto y me parece que las circunstancias políticas en el Estado provocarán que la agencia sea exitosa.
yo les comparto que ya de algunos estados nos han pedido cómo se creó y que vayamos a explicarles en qué consiste. Oye, diles primero que funcione y ya después nos ponemos a evangelizar. Nos probar primero. Pero pocas veces habían escuchado que se superara un modelo de este tipo. Claro. Ahora, un par de preguntas que te hace el auditorio, Marco Valerio. Primero dice, en unidades deportivas, dice Arturo Sagún, si el balón cae cerca de algún vándalo, este lo patea fuera de la unidad y se echa a correr, principalmente en las ubicadas en barrios marginados. Nunca hay una autoridad patrullando. Atentamente, Ricardo Flores, gracias. O sea, el asunto de las patrullas, ¿no? Que sigue también siendo un tema clave, más allá de las políticas públicas, las políticas de seguridad. La presencia, ¿no? Pues el hecho de ver patrullas también transmite una cierta paz y tranquilidad. Por supuesto. ¿No? Habrá que analizar cuál es la figura que debe de utilizarse, si es por zonas, si es por cuadrantes, si es mixta. Sí. Esa circunstancia será valorada en la política pública y a partir de ahí propuesta a la Junta de Gobierno para que se ejecute conforme a lo establecido y a lo votado y aprobado por la mayoría. Sí, porque alguna vez se habló del modelo Ciudad de México de cuadrantes, que aparte dio muy buenos resultados en el periodo de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno. No sé si los alcaldes estarían dispuestos a un modelo de este tipo, de policía de proximidad. Sí, ese podérselos presentar, el qué y el cómo, por supuesto, y a partir de ahí pues tomar una decisión si es lo más importante. Cada política pública que se presente tendrá un análisis, un antecedente formal que será bajo un laboratorio y vamos a invitar a personas que estén interesadas en el tema profesionales y de prestigio para que conformen este primer laboratorio de políticas públicas en materia de seguridad y a partir de ahí nosotros culminar con la propuesta a la Junta de Gobierno y se apruebe. Pero sin duda alguna... no se va a desatender el asunto de las patrullas. No, por supuesto que no, al contrario. Jaime Berardo 2, también a través de Twitter, nos dice: Fuerza Única, Fiscalía General y Policías Municipales obsoletas, inseguridad al 100, Jalisco fallido. Es otro modelo que se tendrá que revisar, Belén, el modelo de la Fiscalía, que también nos dijeron en su momento, si unimos todo, pues prácticamente toda la cadena de custodio, nada más con ese saltito que hay con el juez, pero en realidad la Fiscalía pues agarra todo, prácticamente desde la detención. Vamos a ser más eficaces, no van a salir los criminales, vamos a poder armar mejores averiguaciones para presentar con los jueces, y lo que estamos viendo, Marco Valerio, es que con el sistema de justicia penal está haciendo agua. Sí. O sea, los criminales salen todo el tiempo. Con una facilidad, ¿no? Sí, es un esquema que hay que valorar. ¿Cuál es el antecedente? ¿Cómo era antes? Y por qué también ha sido una circunstancia de que sea complicado para muchos de los casos y los jueces el poder mantener y generar realmente el auto de formal prisión. Es un tema a valorar, pero los resultados ahí están. O sea, creo que el sistema penal tiene una variable muy rescatable, este nuevo el acusatorio de ser garantista, pro derechos humanos, tratar de defender el debido proceso, pero si no capacitas bien a la gente, pues también es un coladero de delincuentes, ¿no? Y nos dice también Rafael H1838011.8, te pregunta si cumples con el perfil para este puesto, porque el tema de la seguridad es muy difícil. Yo siempre he hablado, o sea, hablar de perfiles en el tema de seguridad. Ha habido que tienen perfil policíaco, hay otros que tienen perfil académico. Y bueno, los resultados están. La realidad es de que el modelo está caduco. Sí. Hoy lo que tengo es, prácticamente formé parte de la creación de la Agencia Metropolitana, entiendo qué es, cómo es, tengo un perfil jurídico, pero además tengo una vinculación constante y correcta políticamente con quienes hoy conforman o presiden los nuevos municipios que conforman la área metropolitana, también con el gobernador. Entonces, me parece que el tema de poder generar políticas públicas es un perfil distinto al de patrullar, al de generar un tema operativo, ¿no? Claro. Yo no tengo a mi cargo ningún operativo, es simplemente poder solventar lo que se necesitaba, que era tener políticas públicas en gran parte de las circunstancias y no solamente instrucciones de operativos o no. O sea, control de confianza y eso no tendrás que pasar. No es obligatorio, pero por mi parte no habría ningún problema en general. Ahí está grabado. Vamos al corte, regresamos. Claro que sí. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas, dialogando con quien será el encargado de estar al frente de la Agencia Metropolitana
de seguridad, Enrique, y lo decíamos, de repente estos términos suelen ser difíciles de aterrizar para el ciudadano, digamos, la creación de políticas públicas, la recuperación del espacio público, son términos que ya tenemos como muy, digamos, mencionados en los medios, pero no estoy tan segura que al ciudadano le queden tan claro, Marco. Sí. ¿De qué se trata? Se trata de poder establecer algunas prioridades respecto a ver cómo se recupera la tranquilidad. Y al hablar de tranquilidad implica el poder hacer un análisis formal de cuál es la causa, cuáles son los motivos, atacarlos de forma directa y también hacer actos provenientes de los municipios y también del gobierno del Estado para eliminar esa circunstancia de riesgo, esa circunstancia que ya, lo digo con toda responsabilidad, ahora ya no nos gusta estar en la calle, llega la gente, se mete a su casa, no sabe ni cómo se llama su vecino, y esa circunstancia de abandonar o hasta los la calle, ¿no? Sí, claro. Lo que ha provocado es eso. Entonces es provocar que la gente, a partir de la ejecución de los actos de gobierno, se sienta tranquila, se sienta que pueda utilizar los espacios para ellos. ¿Tendrán, por ejemplo, labores de investigación, de inteligencia o no? No para efecto de la persecución de delitos, sí investigación para analizar cómo se puede resolver los esquemas y bajo esa ruta proponerlo de manera global, porque la investigación de delitos ya implica sobre un hecho específico y a lo mejor sobre presuntos implicados. Y es del Estado, aparte, sobre Así todo. Es, no hay una facultad. Pienso, por ejemplo, en estas bandas que todo el mundo sabe y conoce, bueno, digo todo el mundo, que en determinadas colonias o en determinados sitios te dicen, sí, los que roban autopartes viven aquí a la vuelta y son un grupo de 3, 4 personas y todo el mundo sabemos quiénes son, pero nadie los denuncia y nadie quiere ir por ellos. No sé, pienso en ese tipo de... Pero eso debe hacer la policía municipal, ¿no? Acercarse, recabar información. Sí. Las competencias en materia de investigación son claras. Es un tema del Ministerio Público. El tema de la policía de preventiva, que se llama, es un tema de las comisarías. Pero vamos a hacer que precisamente se coordine, que las circunstancias provoquen que se dé el resultado, que al momento de proponer un protocolo, el resultado se dé para el ciudadano y para todos. Sentirse seguro en la persona, en el patrimonio y en el espacio. Eso es lo que vamos a provocar. Es un reto importante, pero bueno, lo asumimos con todas las ganas y hacer el esfuerzo. ¿Hasta dónde puede llegar la agencia, Marco Valerio? Porque decíamos en el corte el caso de la Ciudad de México y por qué el caso de la Ciudad de México ha sido de relativo éxito, yo diría. Éxito sobre todo durante el tiempo de Ebrard. ¿No? Pero ya en el tiempo de Mancera ya ha habido varios indicadores que se han ido al alza. Y yo creo que una de las partes importantes para explicar eso es que no hay división de policías, que es una policía única, la de la Ciudad de México. Aparte del número de policías y muchas cosas, incluso también el poder adquisitivo de los ciudadanos, muchas cosas lo puede explicar. No sé si la agencia puede llegar a eso, decirle a los municipios, ¿saben qué? Es momento de trascender hacia un modelo en el que toda la ciudad tenga una sola policía. Si después del análisis se deriva que esa es una solución, lo vamos a proponer. Pero hay que analizar los pros y los contras de cada circunstancia. No se trata de únicamente presentar algo por presentarlo, vamos a hacerlo de manera profunda, de manera responsable. Y si eso implica hacerlo ante la Junta de Gobierno, lo vamos a hacer. Otro caso interesante que tuvo éxito fue Tijuana, que se ha descompuesto lamentablemente en los últimos 7, 8 meses, pero también tuvo éxito durante algunos años con un modelo también de estas características mucho más de aproximación multidimensional a los problemas de la seguridad, no solo a través de armas, toletes, patrullajes, sino también recuperar espacios públicos, apostar por calles mejor iluminadas, por una vida urbana mucho más activa. No sé si ya se habrán dado un paso por estos casos de éxito y tratar de adoptar algunas de las medidas. Bueno, por supuesto que es un tema de análisis, de estudio, por eso habrá investigación mucha, por supuesto, respecto a cómo podemos resolverlo y hacer las propuestas. Vamos a analizar lo correctamente ejecutado en otros espacios, pero bajo las circunstancias territoriales, sociales, que implica toda la área metropolitana. ¿Por cuánto tiempo es tu cargo al frente de la agencia metropolitana? En el reglamento que se aprobó el día 22 de diciembre, se aprobó que el primer director, administrador general es el nombre correcto,
tendrá una vigencia de lo que duren las administraciones municipales, es decir, a septiembre del 2018. Nos dice... Como año y medio más o menos. Sí, que puede ser ratificado, nada más puede ser ratificado, pero el primer nombramiento, y la idea es tener nombramientos equivalentes a las administraciones municipales. Pregunta Simón Díaz, y creo que es una pregunta muy interesante. Marco Valerio dice, además de generar políticas públicas, ¿qué hace de fondo la agencia? ¿Podría dar 5 indicadores que sean de su responsabilidad? O sea, 5 indicadores para evaluar la chamba que hace la agencia. Es que precisamente en eso radica. Es proponer la política pública y nosotros vamos a tener una dirección de evaluación y seguimiento. Es decir, no solamente por manifestar una política pública implica que en sí va a ser exitosa. Porque puede ser exitosa en un municipio y en otra no, al no haber realizado el seguimiento correcto y ejecutarlo de manera correcta. Entonces vamos a tener esa vinculación directa de evaluar y dar seguimiento. ¿Para qué? Para que lo que no esté correctamente realizado, poderle de manera directa decir a la autoridad municipal qué está haciendo de más o de menos para provocar el éxito. Entonces, por supuesto que los indicadores nos los van a dar a partir de la evaluación. Pero aquí vamos, es decir, ¿la responsabilidad de los indicadores van a seguir siendo del municipio, del estado? ¿No le vamos a poder de alguna forma echar la culpa a la agencia si algo va mal? Nosotros lo que vamos a hacer es generar política pública, dar seguimiento. La operatividad, insisto, tiene que ver con provocar la coordinación. Las soluciones no las va a dar ni la agencia exprofeso, sino la agencia como ente articulador y el esfuerzo que hoy por la competencia constitucional tiene los municipios y el Estado. ¿Y sus propuestas son eso? ¿Son meras recomendaciones, ideas o sí tienen cierta obligatoriedad? Claro. ¿No? Por supuesto que tienen obligatoriedad a partir de que se votan en la Junta de Gobierno. Pero si tú la presentas y te la rechazan en la Junta de Gobierno, ahí quedó. Claro. Sí, digo, es una circunstancia de valoración, por eso mi labor será convencer, provocar, decir por qué es, cómo se resuelve, cuál es el antecedente y cuál será el resultado a partir de aplicarlo. Esa será una circunstancia, no solamente llegar a presentar, vótame a favor o en contra, sino realmente dar ese seguimiento de presentación, justificación y como consecuencia una votación. Del 1 al 10, ¿qué tanto te preocupa el tema político? Tienes alcaldes de diferentes partidos, el hecho de que tú vengas de Movimiento Ciudadano, no sé qué tanto pueda de alguna manera influir, ¿no? en esta cooperación. Yo tengo una muy buena relación con los alcaldes del Partido Revolucionario Institucional. Tuve un diálogo para poder provocar el presupuesto, donde obtuve un buen trato, tanto de Sergio Chávez, en Tonalá, también del alcalde del Salto y de mismo Ixtlahuacán de los... Entonces, la realidad es de que la preocupación no cuando hay una justificación de fondo, cuando es un tema que se observa de manera objetiva, se les explica cuál es el beneficio directo para su gobierno, para su municipio, parece que ya la cuestión política o partidista está de más. Hoy hay que entender que la ciudad es una circunstancia que no es de límites y fronteras virtuales, es de todos. Y que no deseamos nadie que la seguridad se politice, ¿no? Que claro, aunque se politiza inevitablemente. Totalmente. Entonces, iniciamos con una votación unánime, una votación que provocó que hoy la agencia sea una realidad. Bueno, ahora hay que dar un resultado, hay que trabajar. Cualquier reto trabajando sale adelante. Hay tres indicadores, Marco Valerio, que se nos fueron al alza desde en 2016 y particularmente los primeros meses de 2016, que es homicidios. Ya desde 2015 hay que recordar que en Jalisco hubo casi el 10% de aumento. Sí. Eso uno. Dos, fíjate, que es un caso ya de preocupación nacional, pero en Jalisco también, el tema del robo de trailers, en particular de camiones de carga. Y el tercero, que ya lo decías, Belén, el robo a mano armada. Hijo, tremendo. Que si bien el robo en general no crece, el de mano armada sí. No y que te genera más miedo, ¿no? No sé de estos tres, ¿cuáles crees que son las primeras acciones que se tendrían que hacer para empezar a atacarlos y que disminuyan, que son de alto impacto los tres, ¿no? Sí. Bueno, con el tema de homicidio, por supuesto que tiene que ver con poder coordinarnos con las autoridades federales y estatales. Inclusive he tenido diálogos con el actual delegado de la Procuraduría General de la República, porque yo le he planteado, le digo, esto tiene que ser un diálogo y una coordinación. Claro. Entonces, si la circunstancia tiene que ver con delincuencia organizada, con cárteles, con venganzas de ese tipo, bueno, busquemos la forma en cómo
los temas municipales, los temas estatales y el tema federal se conjunta para eliminar... Para homicidios, coordinación. Para el homicidios, coordinación. Para el caso de los trailers, que aparte de Tlajomulco y Zapopan son los que presentan indicadores muy preocupantes. Yo creo ahí tiene que ver con un tema de patrullaje, con establecer un tema de análisis, dónde entran, dónde transitan, provocar una logística formal y esa logística tenerla debidamente custodiada para dar esa certeza formal de que no sean robados los trailers, ¿no? ¿Y los atracos? ¿Atracos en la vía pública, mano armada? Yo insisto, yo creo que ahí tendría que ver un tema, si nosotros podemos provocar una ciudad iluminada, una ciudad donde esté habitada, que no sea abandonada, yo creo que ahí inhibes de manera directa que la gente lo realice. ¿Por qué? Porque el antecedente formal es que esto se realiza en espacios donde están oscuros o simplemente no transita la ciudad. Claro, casi se nos agota. Dice José Rosalío, hola, buenas noches, ¿podría decirme su currículum político para saber sus antecedentes? Dice José Rosalío. Sí, digo, con mucho gusto. Mi antecedente político es haber sido candidato a diputado en el 2012. Hoy soy coordinador de los regidores de Movimiento Ciudadano. Además, presido las 10 comisiones. Lo digo con toda honestidad. Yo participé en las juveniles del PRI. Hoy tengo un tema de Movimiento Ciudadano. No es algo que esconder. Digo, la realidad es un tema que me enorgullece el haber participado y transitado en estas circunstancias y hoy se me reconozca bajo el esquema de tener la responsabilidad de ser un ente articulador. En 10 segundos, ¿esta posición te acerca a las aspiraciones por ser alcalde de Guadalajara? Yo lo voy a hacer para dar un resultado. Si yo pienso tener una posición para un esquema personal, me parece que estaría haciendo lo que yo siempre he criticado. Voy a dar un resultado y en esa ruta buscaré simplemente que se me justifique y poder estar reconociendo a mí lo importante que mi hijo se sienta orgulloso de mí. No lo descarta, ¿eh? Marco Valerio, gracias. Gracias, Marco. Ya hablaremos del tema luego, ¿no? Hasta el miércoles. Gracias, muy buenas noches.